Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que está dando de qué hablar. Erkan Meriç, en una emotiva transmisión en vivo, rompió en llanto al confesar que no ha podido olvidar a su antiguo amor. Sí, así como lo oyen, una confesión que ha dejado a todos con la boca abierta. Todo sucedió durante una transmisión en redes sociales que, en un principio, parecía ser una charla relajada con sus fans. Erkan, con su habitual sonrisa y cercanía, respondía preguntas sobre su carrera y sus nuevos proyectos. Sin embargo, cuando una seguidora le preguntó sobre su vida sentimental, su expresión cambió. Después de unos segundos de silencio, dijo con voz temblorosa, "No puedo mentir, todavía la pienso todos los días". Fue entonces cuando sus ojos se llenaron de lágrimas y, con un suspiro profundo, añadió, "Es difícil seguir adelante cuando alguien deja una huella tan grande en tu corazón". La reacción de sus seguidores fue inmediata. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, corazones y palabras de aliento. "Erkan, eres fuerte, saldrás adelante", escribió una fan. Otra comentó, "Todos hemos pasado por eso, y te entendemos". Pero lo que realmente sorprendió fue la sinceridad con la que él continuó hablando. "No es fácil mostrarse vulnerable frente a miles de personas", admitió. "Pero creo que es importante ser honesto con ustedes, porque ustedes siempre han sido honestos conmigo". Fuentes cercanas afirman que la relación de Erkan con su ex fue intensa y apasionada, pero también complicada. Aunque nunca reveló su nombre durante la transmisión, los rumores apuntan a una conocida actriz con la que compartió escenas en una popular telenovela. Los dos parecían inseparables en su momento, y sus fans aún recuerdan las románticas fotos que compartían en redes sociales. En un momento particularmente emotivo de la transmisión, Erkan miró fijamente a la cámara y dijo, "Si ella está viendo esto, solo quiero que sepa que le deseo lo mejor. Siempre será una parte importante de mi vida". La frase fue seguida de un silencio que lo decía todo. No hacía falta más para entender que las heridas aún estaban abiertas. Este episodio ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que estas declaraciones podrían ser un intento de reconquistar a su ex, mientras que otros piensan que simplemente necesitaba desahogarse. Lo que está claro es que su honestidad ha tocado el corazón de miles de personas. En las horas posteriores a la transmisión, su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales y el video acumuló miles de reproducciones. Los expertos en el mundo del espectáculo señalan que este tipo de confesiones suelen tener un gran impacto en la imagen pública de un artista. Mostrar el lado humano y vulnerable puede generar empatía, y en el caso de Erkan, parece haberlo logrado con creces. "La gente no solo quiere ver glamour, también quiere ver verdad", comentó un analista de medios. Erkan, conocido por su talento y carisma, ha demostrado una vez más que detrás de las cámaras hay una persona real, con emociones y cicatrices. Y aunque esta revelación ha sido dolorosa para él, también ha acercado más a su público, especialmente a sus seguidoras, que han respondido con una ola de cariño y comprensión. Tras aquel momento cargado de emoción, la transmisión en vivo siguió, pero el ambiente había cambiado. Ya no era la charla ligera que había comenzado minutos antes, se sentía más como una ventana abierta al corazón de Erkan. Los espectadores, que se contaban por miles, parecían contener la respiración a medida que él narraba recuerdos de tiempos pasados. No daba nombres, pero las imágenes que describía eran tan vívidas que muchos podían imaginar fácilmente de quién hablaba. "Recuerdo", dijo, con una sonrisa melancólica, "cómo nos quedábamos horas hablando de cualquier cosa, aunque al día siguiente tuviéramos que madrugar. Ella siempre tenía esa forma especial de mirarme, como si supiera lo que estaba pensando antes de que lo dijera". Sus palabras se entrecortaban, y era evidente que estaba reviviendo momentos muy personales. Entre los comentarios, no faltaban quienes intentaban adivinar la identidad de la misteriosa mujer. Algunos mencionaban nombres concretos, otros preferían enviar mensajes de respeto y ánimo, pidiéndole que no se dejara llevar por la tristeza. Sin embargo, Erkan parecía abstraído de esa avalancha de reacciones, estaba en su propio viaje, recorriendo los rincones más sensibles de su memoria. En un instante, relató un episodio que, según él, marcó un antes y un después en su relación. "Hubo una vez que estábamos en medio de una discusión muy fuerte, y ella, en lugar de gritar o marcharse, me abrazó. No dijo nada. Solo me abrazó.
Y en ese momento entendí que a veces el amor no necesita palabras. Esa frase desató una oleada de corazones y mensajes emotivos en el chat. A medida que la conversación avanzaba, Erkan admitió que había intentado seguir adelante, salir con otras personas, enfocarse en el trabajo, incluso viajar para despejar la mente. Pero confesó que cada intento parecía infructuoso, como si siempre hubiera una sombra del pasado siguiéndolo. Puedes estar rodeado de gente, pero sentirte solo, y eso es lo más difícil, señaló, provocando un silencio simbólico en la transmisión, donde incluso los más activos dejaron de escribir por unos segundos. Los medios no tardaron en hacerse eco de sus declaraciones. En cuestión de horas, las principales páginas de entretenimiento publicaban titulares como Erkan Meriç rompe el silencio sobre su gran amor perdido o Entre lágrimas y confesiones, el momento más vulnerable del actor. Algunos programas de televisión retomaron el tema, mostrando fragmentos del video y analizando cada palabra y gesto. Por otro lado, entre sus seguidores surgió un debate. Un grupo defendía que abrirse así mostraba su valentía y autenticidad, mientras que otros opinaban que exponer sentimientos tan íntimos podría traerle más dolor o incluso repercusiones en su carrera. Aún así, la mayoría coincidía en que aquel momento de sinceridad había fortalecido el vínculo entre Erkan y sus fans. Las especulaciones también alcanzaron a la misteriosa ex. Hubo quienes aseguraban haber notado actividad en sus redes sociales justo después de la transmisión, publicaciones antiguas borradas, cambios en las fotos de perfil y me gusta que parecían tener un significado oculto. Aunque nada estaba confirmado, ese simple movimiento alimentó la curiosidad y las teorías de los internautas. Erkan, por su parte, evitó entrar en polémicas. En los días siguientes, publicó imágenes de sus proyectos profesionales, frases motivacionales y agradecimientos a sus seguidores por el apoyo recibido. Sin embargo, quienes lo conocen bien afirman que, detrás de esa fachada de optimismo, seguía lidiando con una herida emocional que necesitaba tiempo para cicatrizar. Un colega cercano, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó a la prensa, Erkan es una persona muy intensa cuando se enamora. Entrega todo y no se guarda nada. Por eso, cuando las cosas terminan, le cuesta muchísimo dejar ir. Pero creo que este momento, aunque doloroso, le ayudará a sanar. En las semanas posteriores, el recuerdo de aquella transmisión seguía vivo. Incluso en eventos públicos, periodistas y fans no podían evitar preguntarle por el tema. Él, con su habitual educación, respondía de forma breve, sin profundizar, pero sin negarse del todo a hablar. Era como si supiera que, tarde o temprano, tendría que contar toda la historia, o quizá, dejar que el tiempo la enterrara suavemente. Mientras tanto, sus seguidores continuaban enviándole mensajes de apoyo. Algunos compartían sus propias experiencias de amores imposibles, otros le recomendaban libros, canciones o películas que, según ellos, ayudaban a sanar. Y así, entre la nostalgia y la esperanza, Erkan se mantenía en el ojo público, no solo como un actor talentoso, sino como un hombre que había mostrado que, detrás de las luces y cámaras, también late un corazón vulnerable. Así que, queridas seguidoras, esta historia nos recuerda que incluso las estrellas que admiramos tienen sus propias batallas emocionales. Si les ha conmovido esta confesión tanto como a mí, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios qué piensan sobre lo que dijo Erkan Meriç. ¿Creen que aún hay esperanza para ese amor, o es momento de que cierre ese capítulo de su vida? Las leo en los comentarios.